Bienvenida a After Work, el podcast en el que hablamos de comunicación creativa en empresa desde la perspectiva tanto del creador como del consumidor. En After Work hablamos de redes sociales, mentalidad, estrategia, dinero, ideas que han funcionado y de cómo trabajar con distintos profesionales. Soy María, vivo en Berlín desde hace muchos años y tengo la suerte de poder entrevistar a gente que admiro de distintos países con las que comparto mi día a día. Mi canal preferido de comunicación, además de este podcast, es la newsletter, a la que te invito a apuntarte y te dejo el link en la descripción. Este podcast se llama After Work porque mezclo las preguntas personales con las profesionales, como si fuera una conversación a la salida del trabajo con un refresco y unas aceitunas sobre la mesa, hablando de vida y retos laborales. Empecemos a escuchar ya el episodio de hoy, que seguro que te inspiras y aprendes muchas cosas nuevas que puedes aplicar a tu empresa. Hoy tengo el gusto de tener en el podcast a Sara Strobel. Sara estudió literatura y escritura de guión en Valencia y su desarrollo profesional ha sido amplio entre la escritura, crear viñetas y animación. Ha publicado ya una novela gráfica y está en el proceso de estreno de una serie de animación. Hoy quiero que Sara nos cuente su proceso creativo, cómo financiar las publicaciones, cómo supera el síndrome de la hoja en blanco y muchas más cosas. Antes de darle la bienvenida, quiero recordarte que te suscribas al podcast desde donde lo estés escuchando, que lo valores, ya que así llega a mucha más gente, y si quieres apuntarte a la newsletter, que dicen que son entretenidas, te apuntes desde el link del perfil. Ahora sí, bienvenida Sara y gracias por sacar tiempo para estar en el podcast. Gracias a ti. Bueno, cuéntanos, ¿quién es y a qué te dedicas? Bueno, pues eso, me llamo Sara y me dedico desde hace un tiempo a hacer viñetas, contar historias, diría, de cualquier manera, ¿no? O sea, tanto de forma gráfica como escrita. Uh-huh. Y bueno, esto lo he hecho siempre, pero ya más concretamente empecé después de estudiar literatura y de dar muchos rodeos, acabé decidiéndome por el guión y entonces también empecé pues como empieza todo el mundo pues con cortos, cosas así. Uh-huh. Y ahí pues probé la parte, digamos, audiovisual y me gustó mucho, pero me di cuenta de que no era lo mío porque era como que tenías que dominar muchos campos que yo veía que no me gustaban tanto, como por ejemplo en el caso del cine, tener contactos, moverte, tener... la producción la veo siempre como muy difícil, cinematográfica, ¿no? Es como... dependes como de muchas variables que están fuera de tu control y... Entonces, al final como que me fui centrando en contar historias pero de otra manera. O sea, en vez de... Donde yo pudiera, digamos, tener el control de todo y poder hacerlo yo mismo y no depender de nadie. Y eso es un poco el cómic, ¿no? En realidad el cómic... tú cuentas una historia en imágenes también, como podría ser, digamos que sería como el abuelo del cine, ¿no? El tatarabuelo. Uh-huh. y de alguna manera me puse a leer ahí muchos cómics, me interesé mucho por el tema, pero no cómics como, porque uno piensa en cómics, igual piensa en aventuras, en cosas como el manga, y eso no me interesa, sino me refiero a novela gráfica de adultos y sobre todo temas femeninos, porque siempre es lo que más me ha gustado, ¿no? Historias un poco más intimistas, como puede ser, bueno, o incluso autobiográficas, que es lo que más me gusta, como puede ser Persepolis, por ejemplo, es el cómic que todo el mundo conoce y esa para mí me encantó, ¿no? Dije, wow, esto qué chulo que una persona pueda contar su historia de esta manera. Y entonces pues empecé a hacer mis dibujos, empecé a hacer como una especie de storyboard de todo lo que podía ser la historia, que ya lo hacía cuando hacía guiones, lo que la parte que más me gustaba, el storyboard, ¿no? Y eso, y al final, pues, me di cuenta de que me gustaba mucho, disfrutaba mucho todo el proceso, aunque también siempre dices que te gustan las cosas, pero luego ponerte también cuesta, o sea, siempre pasa, ¿no? Pero fue la cosa que me siguió motivando a crear y conseguí acabar una novela gráfica que autoedité y la vendí en el Tenderete de Valencia, que es un festival de autoedición muy, muy chulo, porque también trabajaban amigos allí, me animaron mucho y gracias a eso también me atreví. Sobre todo a mi amiga Susana, que también es diseñadora gráfica y me animó siempre mucho a publicarlo.
Y entonces, nada, después de la primera experiencia, que fue bastante positiva, aunque, claro, no llegas a mucha gente, es una distribución súper corta, ¿no? La gente que ya llega al festival, que son, pues eso, gente joven y con... O sea, y luego ya, pues, a los amigos, la familia, ¿no? Llegas a eso. Después como que me dieron ganas de hacer algo más, digamos, más continuado y pensé en crear un personaje y hacer un cartoon y pues ir publicando en un blog o tal. Y creé ese personaje y luego coincidí con una amiga mía que estaba aquí en Berlín porque es crítico de cine y una apasionada de todo tipo de artes, pero también que había creado una revista digital que se llama El Hype y que habla sobre todo de cine, pero también de cultura, de muchas otras cosas, y de literatura, de música. Y ella se llama Eva Pedro y bueno, y se lo propuse un día, digo, oye, pues ¿y por qué no? Como pasa también en otras revistas digitales que tienen su viñeta, ¿no? O en otras revistas también de papel. Porque te interesaría que hiciera yo una viñeta para ti, una viñeta, pues no te digo semanal porque eso es mucho comprometerse, pero igual una vez al mes o 2 veces al mes, así para empezar. Y si dijo, ay, pues sí, tal. Y así fue como empezó Mujeres Perdidas, que es el proyecto que ya llevo, no sé, no sabría decirte, pero seguro que más de 7 años, no sé. Y... o por lo menos esa es la sensación que no, tengo. yo me acuerdo que fui a la presentación del libro hace... 5 o así. 5 o así. Sí, pues y ya estaba ya un par de años, pues sí, unos 7 años igual. Y bueno, y entonces, claro, empezó como a tener éxito, digamos, la de las viñetas, la gente le gustaba, yo lo ponía también en Instagram, o sea, lo publicaba en la revista del Hype, pero también luego en Instagram, en redes. Y bueno, pues me creé un pequeño público, aunque yo tampoco tengo muchos seguidores en Instagram ni nada de eso, porque la verdad que llego tarde y tampoco soy muy digamos, de poner contenido sin parar, sino que muy de vez en cuando. Pero bueno, también porque tengo una vida, entonces claro. Tienes una vida. Entonces, pues eso. Y bueno, eso, y al final, después de unos años, resultó que surgió este proyecto de un amigo, me dice, oye, ¿por qué no hacemos una serie con las viñetas de Mujeres Perdidas? Porque pues es gracioso, tal, la gente, es un tema también muy actual, las mujeres así como... perdidas. Sí, bueno, pues no, diferentes, vamos a decirlo, como diferentes modelos de mujer que no es lo típico de la mujer casada, con hijos, con tal, ¿no? Como que es como, pues muchos diferentes tipos de mujer y sobre todo, pues gente que no lleva... o que no... Sí, una vida estándar, ¿no? Y entonces... sí, bueno, me ilusionó mucho que alguien confiara en el proyecto y me propusiera eso. Y le dije que sí y él pidió la ayuda o sea, en Valencia y se la concedieron. Y entonces, pues, claro, con eso ya pues pude empezar a realizar la serie. Él tiene una productora pequeñita, pero que ahora está metido en bastantes proyectos. Ha hecho muchas cosas también de documental, ha hecho sus propios cortos. Él se llama Tony Sabinelli. Y la productora se llama Sabinelli Films. Y bueno, entonces, pues eso, él hizo pues toda la parte de eso para conseguir la beca, el dinero, y luego también, o sea, cuando la serie estaba acabada, la vendió al canal de televisión valenciano A Punt, para que también se pudiera estrenar y tal. Lo que pasa que al final, pues no, por lo que sea, pues no se ha estrenado. Y yo creo que es un producto más como de redes, supongo, ¿no? Porque por la medida son series en una serie de animación de 10 capítulos que dura cada uno 3 minutos. Vale. O sea, en total tienen unos 30 minutos de animación. Y claro, pues es un contenido pues muy reducido, es decir, de un formato como más para redes. Y bueno, y cuenta eso, yo hice todo, o sea, desde los dibujos, el guión, la animación. Y luego pues también elegí la música, elegí un poco pues el estilo, bueno, también la cortinilla, todo lo que... sí, casi todo, ¿no? Y luego pues... una vez hasta acabado, que ya fue pues, el año pasado acabamos de hacerlo todo, el proceso.
Esperamos a ver si se estrenaba en la televisión, pero no ocurrió. O sea, la televisión me refiero al canal, pues la web del canal de A Punto. Y ahora estamos planteándonos, porque vendimos la serie en valenciano, y ahora estamos planteándonos estrenarla por nuestra cuenta en redes. Vale. Entonces, lo más seguro es que lo hagamos en una plataforma digital, pues como en el Hype o en alguna revista, donde tenga cabida ese contenido. Así, vale. Esa es la idea. Te he contado un montón de información. Perdona, no, muy no sé bien, si... ¿no? Así me has dado muchas preguntas. Vale, Sí. Lo primero, una de las primeras cosas que has dicho es que siempre has escrito. ¿Ese siempre, de pequeña también escribías tus historias? ¿O? Sí. Sí, de pequeña en el colegio, o sea, ya no sé si fue en segundo de EGB. Empecé como a escribir historias, ya, bueno, no sé si tendría 7 o 8 años. 8, sí, en segundo de EGB tenía 8. De, pues, así pequeñas, y el profesor pues me animó mucho a continuar porque decía que escribía bien y que tenían sentido las historias. Muy bien. ¿Cómo es importante que alguien te anime, Sara? Sí, es súper importante, la verdad. Y yo qué sé, también mi padre me compró pues como un cuaderno, varios cuadernos donde yo escribía, que hacía como poesías que tampoco rimaban, pero bueno, eran como historietas también, ¿no? Y todo eso, pues claro, lo que pasa es que luego hubo un parón, pues ya luego, no sé cuándo, porque la verdad tampoco, siempre he escrito y siempre he dibujado y he hecho cosas, pero hubo un momento así como que no hice así gran cosa, pero siempre o escribía diarios o hacía, lo de contar historias siempre seguía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y luego cuando estudié literatura la idea fue también seguir escribiendo, ¿no? Vale. Sobre todo la escritura en ese momento, pero luego también el cine y el guión, o sea, nunca, de alguna manera quería contar historias, pero no tenía muy claro el camino. Vale, ahora con las viñetas, vamos. Bueno, primero, el libro que te autoeditaste, ¿por qué decidiste autoeditártelo en vez de buscar a alguien que te lo editara? Bueno, lo que es Mujeres Perdidas, que se me había olvidado decir, también, aparte de editar la novela gráfica que se llama Cuestión de Estómago, que no tenía que ver con las mujeres perdidas, era otra cosa. Y luego también las viñetas de Mujeres Perdidas, hice como una colección de viñetas y publiqué también un cómic en este mismo Tenderete. Sí. Con Susana Balaguer, que estábamos compartiendo stand, me acuerdo, que la nombro sobre todo porque ella me animó muchísimo a esto y ella es muy, muy buena diseñadora gráfica y tiene también una productora que se llama Alto Copete. Y bueno, el caso es que sí, que me he ido de la autoedición. La autoedición fue lo primero que conocí porque en el Tenderete y eso pues fue como el primer contacto que, si yo es que ni había pensado en publicar, fueron ellos los que me pusieron esa idea en la cabeza. Entonces, claro, pues por eso pensé. Y luego ya, cuando sí que tenía la segunda vez que publiqué Las Mujeres Perdidas, sí que a un momento pensé, pues también se podría, porque lo malo que tiene la autoedición es que... Hacer con la mesa, así vale. Estás más cómoda. Sí, gracias. Pues lo malo que tiene la autoedición es que llegas muy... O sea, digamos, la distribución es muy corta, porque solo si vas a festivales o vas a tiendas, tú mismo tienes que hacer la distribución un poco, ¿no? A no ser que la otra forma es pues Amazon y todas esas cosas, pero bueno, yo ahí no me quise meter porque además si nadie te conoce, nadie te va a comprar. Exacto. O sea, yo también incluso hice la tontería esa de subir un libro ahí a Amazon, el cómic, y nunca compró nadie ningún ejemplar porque no te conoce nadie. No. Está ahí perdido en el espacio y no sé, nadie ni lo saben, ¿no? Entonces, pues eso. Y lo que tienen las editoriales, pues es eso, que todo ese proceso pues de promoción y de distribución lo hacen ellos, ¿no? Vale. Entonces, luego decides, te aparece lo de Mujeres Perdidas, se inspira en mujeres no normativas, lo que conocemos, o sea, no el tipo de mujer ese casado con hijos, no sé qué, que tiene una vida, entre comillas, corriente. En
¿En dónde te inspiras para esas viñetas? Pues la verdad que mucha gente que conozco y que amigas y gente que me cuenta historias también. Uh-huh. Y también mi propia vida, las cosas que vas observando y eso, o sea, vale. Es lo que más me inspira, la realidad. La realidad, vale. Y entonces, cuando te enfrentas a la animación, al proyecto de animación que tienes, a la serie de animación, que no me salía, a la serie de animación, ¿cómo enfrentas el proyecto? Bueno, eso fue la parte más dura, porque de alguna manera yo estaba súper contenta y digo, ¡ay, ahora me han dado una ayuda! ¿Y ahora qué coño? Ahora lo tengo que hacer. Ahora tengo que ya hacer tengo la el serie. dinero. Y claro, chao, eso, sí. Bomba de humo. Y yo dije, ¿y ahora qué? Sí. Gloops, ¿no? O sea, dices, bueno, pues yo nunca había animado ninguna serie. Había hecho así como pinitos, como, ¿sabes? Como un GIF. Sí, es lo máximo. Sí, porque yo he visto, de hecho, una animación tuya de un logo y cosas así. Sí, pero había hecho como pinitos así con algún... Y claro, y también primero pensando primero tenía que escribir los guiones, que eso también, ¿no? Hay que tenerlo claro y saber cuánta duración, todo eso, para tener que todos los capítulos te salgan más o menos de la misma duración. Y eso con el guión te sale como una página tanto, más o menos así calculando, porque es difícil de saber. Porque si hay mucho diálogo, pues igual son menos minutos o tal o más. Bueno, y todo eso fue lo primero que hice. Escribir la historia, el guión, dibujar los personajes, dibujarlos de todos los ángulos para ver cómo, que, ¿no? Que es... Y toda la parte así de, digamos, boceto. Y luego ya cuando más o menos tenía claro eso, pensé esto cómo sería mejor, porque tengo que tener, o sea, tengo un año, o sea, más no podía, aunque no estuve todo el rato animando, pero sí. Tengo un año para, digamos, acabar la serie. Por lo menos tengo que hacer un capítulo por mes, porque los primeros 2 meses ya se me pasaron con lo del guión y tal, y la idea, y... Entonces, pues tampoco puedo hacer mucha filigrana en cuanto a animación, ni 3D, ni nada, o sea, todo, claro, muy sencillito y muy también con el estilo del cartoon que yo hacía, ¿no? Que era todo, pues, ahora incluso es blanco y negro, en aquella época era en color. Y entonces, pues con una animación 2D, pensé que el programa más apropiado era Animate y también estuve mucho tiempo para elegir el programa, para ver cuál era mejor, cuál me funcionaba mejor. Y con Illustrator y Animate hice toda la animación, vamos. Vale. Y así fue como... Y una vez tenía el primer capítulo piloto que lo acabé entero, ya dije, vale, más o menos he tardado tanto, pues ahora claro, tardas mucho más al principio, ¿no? Claro. Luego ya fue todo más rápido. Pero bueno, pues ahí ya fui haciendo, ya me fui fijando, digamos, deadlines y así. Vale, ¿y alguna vez pensaste que no iba a salir para adelante porque no sabías animar o enseguida creíste que lo ibas a poder conseguir? Uy, no, claro, yo al principio decía, madre mía, qué metido. Sí, digo, esto ni de coña. Pero bueno, lo pensaba, pero yo a la gente le decía, no, sí, claro, sí, ¿sabes? Claro. Pero yo pensaba para mis adentros, bueno, espérate, ¿cómo hago esto? Pero bueno, luego también piensas, tampoco puede ser, ¿sabes? O sea, porque yo tenía así, alguna cosita había hecho y pensaba, bueno, en mi cabeza estaba que era posible, no es que no, pero sí que es verdad que me daba miedo no llegar a tiempo. Entonces, incluso hice demasiado rápido al principio, o sea, como que dije, si tengo más tiempo, voy a intentar hacerlo también mejor. Entonces ahí se nota, que pasa mucho, que los primeros capítulos como parecen menos currados y luego tal. Entonces empecé cuando acabé a retocar los primeros capítulos para que... O sea, eso todo también pasa, que tienes que mantener un estilo durante toda la serie, ¿no? Y claro, pues eso es a veces también complicado. Vale, alguien puede ver la serie, yo misma, por ejemplo, y ver 30 minutos y cuando oyes o cuando escuchas que has tardado 1 año y pico en hacerlo, te sorprende. Vale, no sé, o sea, todo el trabajo que hay detrás de las cosas, ¿cómo se valora también tú diciendo, o sea, cómo te automotivas para hacer 30 minutos en 1 año? Claro, yo no estuve animando todo el rato. O sea, yo también soy súper lenta, es decir, vale. O sea, produciendo. Porque yo me tomo mi tiempo, o sea, si ya ahora estuviera en un estudio, ¿no? De animadores y me estuvieran pagando por ello, igual todo este trabajo lo hubiera hecho en 6 meses. Vale. ¿Sabes? Concentrado. Pero aún así pero bueno, es o en brutal. menos, sí. También en menos, igual. Porque lo hago todas las horas, todos los días y tal, pero era un trabajo que
Pero entonces también sale otro producto, ¿eh? Claro. Hay que tener en cuenta eso también, porque el amor de la cosa así hecha a mano, de decir, déjalo reposar, pensar un poco más, decir cómo se puede... Esas cosas surgen cuando tienes tiempo. Cuando lo tienes que hacer todo súper rápido, pues se va un poco el alma en eso, ¿no? Y eso, pues claro, también hay que tenerlo en cuenta, pero técnicamente se podría haber hecho en menos tiempo. Vale. Pero yo es verdad que sí que me gusta tomarme mi tiempo y también, mientras tanto, hacía otras cosas, ¿no? Uh-huh. Tienes vida. Sí, también, pero también perdía mucho el tiempo, ¿verdad? para inspirarte en las viñetas. Claro, es que si no, no puedes hablar de mujeres perdidas. Vale, por otra parte, la financiación. Vale, si conseguisteis la ayuda entre los dos. Si no consigues una ayuda, no sé de qué tipo era, si estatal, si regional, si lo que sea, si no consigues ayuda, ¿cómo es posible financiar un proyecto como este? Si quieres tú hacer una serie por tu cuenta, hombre, yo nunca lo he hecho así, porque la verdad que nunca partió de mí la idea de hacer la serie, sino que me fue, digamos, una idea que me dio este amigo. Hombre, sí que lo había pasado, se había pasado por mi cabeza que alguna vez darle vida a estas mujeres perdidas, pero... yo sé que es duro, ¿no? Pero pienso que igual el mejor camino sería primero poner pequeños clips de animación en tus redes, porque la gente te va viendo. Entonces, una vez tú tienes algo que enseñar, la gente ya pues dice, mira, esto es interesante. Porque cuando yo luego quise presentar la ayuda y todo, la gente decía, ¿pero qué tienes animado? Entonces tú puedes enseñar cosas y la gente se hace una idea, pero es muy difícil... sino hablar sobre cosas que no existen. Y eso pienso que sería la manera más... Si yo ahora no hubiera tenido este camino y me dijeran, ¿cómo haría yo? Pues supongo que haría eso. Sí. Y además eliges tu propio... lo que quieres contar y eso es chulo, ¿sabes? No te dependes de nadie. ¿Pero a quién te diriges? O sea, por ejemplo, para que te financien un proyecto, que les pueda interesar un proyecto así, a una revista, a un es que no sé. Financiación encuentras o bien a nivel estatal o también autonómico, hay como ayudas. En el caso de Mujeres Perdidas creo que fue la ayuda del IVA. Vale. Y que digamos que es la parte de cultura de Valencia. Y si no, pues también, por ejemplo, hay canales de televisión que te compran contenido, como fue Apunt. O bueno, no sé quién puede pagar más por este tipo de contenido, porque serían plataformas que realmente estén buscando contenido muy concreto, pero yo ya ahí, pues eso es muy, muy diverso, ¿no? O sea, tiene que... Sí. Vale. Y aunque no te pagaran, ¿tú lo harías, este tipo de cosas? Sí. Sí, o sea, hay que decir, lo haría para mí, lo seguiría haciendo. Lo que pasa es que, ya te digo, la animación, porque luego después de Mujeres Perdidas tampoco he hecho gran cosa en animación. Quiero probar ahora un poco con el 3D y que estoy, haciendo un montón de cursos estos online tipo doméstica, ¿no? Que me apunté a 80.000 cosas, luego, claro, necesitas también tiempo para hacerlo. Bueno, es que a mí lo de los cursos me da miedo. Lo tengo en cola todo, o sea, pero bueno, ahí está. Sí. Y claro, necesitas tiempo, ¿no? Pero sí, quiero seguir probando nuevas cosas y entonces pues intentar poner también en Instagram y en mis redes, poner las cosas que voy aprendiendo, ¿no? Pero vamos, o sea... Poco a poco. Sí, poco a poco. Es que ya son muchas cosas que uno quiere hacer y está luego, pues eso, también la escritura, esto, lo otro, o sea, es que al final no te da la vida. No. Para hacer cualquier cosa, vamos, de escritura o de cualquier cosa de las que tú haces a nivel de contar historias, ¿crees que hace falta más talento que disciplina o más disciplina que talento? No, yo pienso, las dos cosas, ¿no? Pero en estas cosas, una cosa sin la otra no sirve de nada, ¿no? Entonces es como que... Pero sobre todo lo que más es disciplina, porque aunque tengas talento, digamos, para acabar un proyecto... tienes que echarle horas y ya sea la escritura, pues la escritura también requiere muchísima reescritura y no, ¿sabes? No tirar la toalla y seguir ahí, darle vueltas a la historia, igual que en la animación, pues eso, ¿no?
son muchas horas para avanzar muy poco y si no tienes esa disciplina y esa resistencia, digamos, no consigues acabar ningún proyecto. Se queda todo en ideas, ¿no? Y eso. Entonces, claro, y también, por otro lado, sí, hay gente que acaba muchas cosas y que es muy productiva, pero no cuenta nada. Y eso también, al final... O sea, no te digo que... Pero sí que a veces ves cosas que dices, bueno, pues también se lo podían... O sea, tampoco... También, por supuesto. Sabes que son cosas que, bueno, igual siempre tienen algún aliciente, pero es a veces que cosas que... Es crear por crear. ¿Cómo han podido gastar tanto tiempo en hacer una cosa como tan vacía de contenido, no? Eso sí. Total. Eso sí. También hay. ¿Tú sufres del síndrome de la hoja en blanco? No tanto eso, la verdad, porque siempre es más bien que son muchas ideas y cuál coger. Y es por ahora, pues eso, ¿no? O sea, como decir que concretar me cuesta o tomar decisiones, porque es como en el sentido de que tú, cuando inicias una historia, no me cuesta empezar, puedo empezar una historia, tengo miles empezadas, digamos, pero luego llega un momento en que hay que tomar decisiones, qué haces con esos personajes, hacia dónde vas, y se te abren como muchas oportunidades y decir cuál es la buena, ¿no? ¿Qué es para lo que yo quiero contar? Sí. Eso es lo que a mí me resulta difícil a veces. Vale, yo a los escritores muchas veces los imagino como en una comisaría de policía con toda una pizarra llena de este personaje hace, esta persona ha hecho esto, esto y esto, y luego esta persona tal, a ver quién se junta con quién y quién se pelea y quién tal. ¿Cómo haces la definición? Ahora sé que estás escribiendo, sé que es sé que es otro rollo la novela, pero ¿cómo te enfrentas a varios personajes a la vez? Ya, hombre, yo lo he reducido mucho la historia porque son solo 2 personajes prácticamente. Pero a mí eso es una de las cosas que también yo no sería nada coral. O sea, pienso que nunca podría... O sea, sí, bueno, no he dicho nunca porque se puede por hacer ahora. Pero, por ejemplo, yo parto más de la cosa de qué es lo que quiero contar. Unas historias como muy íntimas, o intimistas y pocos personajes. Precisamente por eso, ¿no? No nada de... O sea, no me podría imaginar escribir un thriller o algo así, como que es lo que me imaginaba lo que estabas pensando. Y no hago tampoco esas fichas de personaje, que es la típica cosa, y decir dónde está... No es mi estilo de hacer las cosas, pero sí que me hago igual una estructura, o sea, como una línea de tiempo y decir dónde pasan las cosas y en el pasado, en el presente, porque también a veces yo tiendo mucho a narrar en presente y pasado, ir combinando, y entonces si no luego al final es un poco follón. Vale. Y para guardar un equilibrio, ¿sabes? La estructura sí que es importante hacerse croquis y hacerse tal, pero sí, porque claro, sí, con los personajes la verdad que... ¿Tienes síndrome de impostor? Uy, sí, por supuesto. Sí, total. O sea, eso es muy difícil quitárselo de encima, ¿no? Porque al final, no sé, yo creo que todo el mundo lo tiene y ya está. Es un poco bueno tenerlo porque te hace poner en duda, o sea, no necesitas un poco de duda para que las cosas mejoren, pero no mucha para que no te desmotives, ¿no? Es una cosa que tiene que ser un equilibrio fino. Y cuando el equilibrio se rompe hacia el impostor, ¿cómo haces? Ya, claro, pues muchas veces eso bloquea y hace que no avances, que te desesperes, que tires la toalla. Y bueno, a veces pasa que uno deja de hacer cosas porque deja de creer en sí mismo y piensa que nunca va a hacer nada, o ve una cosa muy buena y dice, ¿esto qué hago yo? Si, mira, esta persona mira lo que ha hecho. Exacto. Yo ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Sí. Pero bueno, eso me pasa muchísimo, claro, pero al final también piensas, oye, hay tantas cosas diversas y que también molan, ¿sabes? Y luego siempre hay alguien que te dice, que te enciende una lucecita y te dice, oye, me ha gustado mucho lo que has hecho, tal, o, ¿sabes? Yo cuando vendía los cómics, el Tenderete, que tienes un contacto directo con el público, y eso mola mogollón, la gente me venía y me decían, ay, me ha gustado mucho de tus viñetas, no sé qué, me siento muy identificada con cualquier... Y eso te da como, al final piensas, bueno, oye, pues aunque sean 4 gatos, ¿sabes? Mola que... Y lo más gracioso era porque yo, claro, iba dirigida lo vendía en un sitio donde había público muy joven, porque era, ¿sabes? Los cómics y tal, el mercado de los cómics es bastante joven. Bueno, aunque hay mucha gente que se compra cómics ahora también adulta y mayor y tal, pero, vamos, la autoedición. Y decían, me lo voy a comprar
porque le encantará a mi madre o a mi tía. Yo decía, jo, que me hacía sentirme Guárdatelo unos años supermayor. y ya verás cómo te encantará. Sí, eso me acuerdo. Pero bueno, sí, eso es verdad que al final siempre hay alguien que te da un feedback que te vuelve a motivar un poco y te enchufa un poco de vitamina. ¿Y crees que el síndrome de impostor, bueno, todo el rato lo estoy diciendo masculino, pero el síndrome de la impostora se quita con la experiencia? Yo creo que la experiencia te da tablas, seguro, sí. Porque yo me noto ahora también que ya sabes, por ejemplo, pues de la experiencia, que hay momentos así que vas a tirar a pensar que es una mierda y luego digas, bueno, ya me ha llegado el momentito como, ¿no? Y dices, bueno, ya se pasará. Y sabes que se pasa también y que vuelves a estar otra vez haciendo cosas y que, bueno, son rachas, sí. Antes de grabar hablábamos de la importancia en estos proyectos creativos donde muchas cosas se hacen con dinero, evidentemente, porque hay que vivir y comer, y parte de las cosas se hacen por amor al arte. ¿Cómo es importante para creerte que vales, de cierta forma, ganar dinero con los proyectos? ¿Cómo te ha influido el estar un año pudiéndote financiar de un proyecto de animación que tú has hecho de principio a fin? Pues he de decir que mucho. O sea, eso, claro, te ayuda mucho saber que el final no es por el dinero en sí, porque al final el dinero pues tampoco es que sea una cantidad muy grande, ¿no? O sea, tienes tú un dinero y bueno, sí, pero es verdad que eso te da confianza porque, ¿no? Se valora tu trabajo, es así. O sea, tienes la sensación de que tu trabajo es valorado. Aunque sea igual de bueno que el de antes de ayer, que no era valorado económicamente, pero es como, mira, por lo menos estoy ganando con esto que hago bien, que yo sabía que lo hacía bien, pero alguien externo me lo está reconociendo con un dinero. Claro, sí, es así. O sea, y además a nivel, pues eso, de tu autoestima, o sea, lo nota. O sea, tu autoestima hacia ahí, ¡fum! Se hincha un poquito. Quería también, o sea, que nos des una recomendación de la próxima vez, por ejemplo, que te enfrentes o estés en una situación como la que viviste, que una persona pone como la parte de conseguir el dinero y tú pones la parte creativa y de hacer todo. ¿Qué hay que considerar antes de meterse en una cosa así con un socio? Bueno, una socia. Ya, es que es una cosa que a veces sí, yo por ejemplo, ahí a veces también pequé un poco de naif al principio, ¿sabes? Que en este proyecto, por ejemplo, porque no tenía ni idea de cómo era hacer un proyecto de esta envergadura, así tampoco qué es lo que se cobra. Eso es muy difícil. Valorar tu propio trabajo y decir y ponerle un precio es muy difícil. Sobre todo cuando alguien de repente confía en ti y estás tan emocionado con eso que dices, qué guay que han confiado en mí y estás súper agradecido, sobre todo yo también. Sigo estándolo, estar muy agradecida siempre de poder haber tenido esta oportunidad. Pero claro, también piensas, bueno, y esto luego cómo se traduce en... Y ahí a veces, pues, claro, si te ofrecen una cosa, tú coges lo primero que te... ¿Sabes? Y por ejemplo... Ahora tuviera que publicar un libro, ¿no? Que ojalá un día pueda ser que acabe la novela y la pueda hacer. ¿Qué vas a venir? Pero yo, claro, igual no cogería la primera editorial que me lo ofrece. Primero también pensaría, a ver, espérate un momento. O sea, ¿qué me están ofreciendo? ¿Qué distribución tienen? ¿Qué capacidad de promoción también? Porque al final cuesta muchísimo escribir o animar o lo que sea, y entonces quieres que eso tenga una buena acogida y que tenga su salida digna, ¿no? Y también que tú seas, digamos, pagado de una forma, porque claro, si se distribuye, digamos, ampliamente, también tú vas a recibir más dinero y no solo es cuestión de, ¿sabes?, de mérito, sino también de que al final, pues eso, si llega más gente, pues eso, y tienes más derechos o más de lo que sea, dependiendo del medio, ¿no? Pero por eso yo pienso que es muy importante al principio dejarse aconsejar, preguntar a alguien que sepa y decir, oye, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Cuánto tengo que pedir por esto? Vale. Y yo esto pues no lo hice porque tampoco lo vi necesario, claro, y tampoco
Pero ahora sí, igual sí que si me enfrentara eso a otro proyecto parecido, a la publicación de un libro, sí que pediría ayuda de gente que ya lo ha hecho y gente que yo confíe y eso, sí. Vale, la gente que, por ejemplo, no conozca a nadie, ¿hay algún sitio donde se puede acudir o se busca por internet en plan de cuánto me tienen que pagar o cómo va? Porque... Mira, los alemanes, o sea, cuando he estado aquí en Berlín, preguntas cualquier cosa de esas y sale en internet 80.000 cosas. En España me cuesta mucho informarme, la verdad, sobre ese tema. Pero sí que hay información en redes de cuánto puede... Pero es tan dispar y además que proyectos creativos es muy difícil, ¿sabes? Cuando es una cosa así, en plan, que cobra un ingeniero de no sé qué, pues ahí, o un informático, pues... Pero estas cosas que dices... Ya, es muy difícil de encontrar, ¿sabes? Pero sí que seguro que hay. Yo no lo he encontrado. ¿Y en la parte legal para vender tus derechos o algo así o no? Eso ya no tienes ningún consejo para vender los derechos de tu obra y eso. Es que eso yo, o sea, no estoy muy puesta, la verdad. O sea, yo sí que al final ahora de la serie que tengo con esta productora que hice, tengo derechos, o sea que en ese sentido, pues mira, estoy contenta porque aún voy a poder... Sí que la televisión se quedó con la parte de los derechos en valenciano, pero como a mí el público me interesa es también pues los alemanes en inglés o en español. Pues eso, es algo que uno tiene que pactar, eso sí, al principio y leerse muy bien todo. Sí, ¿no? Y sobre todo también recomendaría, que antes no lo he dicho, es si tú tienes un contrato, o sea, yo lo firmé así un poco a ciegas a veces las cosas, ¿no? Cuando he tenido estas cosas y sí, yo también es un poco loca en ese sentido, pero coger y llevarlo si es necesario, a un abogado claro, especializado en este tipo de cosas y que te eche un vistazo. Vale la pena, desde luego. O sea, que leas todo, porque muchas veces es que a veces hay cosas que ni entiendes bien. Totalmente. O que luego, por lo menos eso, ¿no? Cuesta mucho de ver. Y que es importante que esté, que es importante que no esté. Todo eso sí, eso es importantísimo. Sí, porque muchas veces estas cosas, pues es lo que tú dices, que te puede como la alegría y te pueden las ganas de hacerlo. Sí, vamos, que a ti y a todo el mundo, porque a mí me ha pasado, y luego terminas, o sea, muchas veces cuando no hay dinero de por medio no pasa nada porque terminas como mucho enfadado, pero cuando hay dinero de por medio pues pueden pasar más cosas, claro. Entonces está bien empezar con una parte legal de algún tipo. Sí, eso es así. Vale. Ya solo una pregunta, que es, ahora estás escribiendo una novela, ¿cómo vas? Bueno, pues guay, la verdad que... bueno, guay, no, la verdad que sí que me ha costado mucho, porque no lo hago, escribo, pero no todo el tiempo, claro, y tengo que trabajar, tengo que vivir. Pero... Tienes que comer también y tener un trabajo que te dé también dinero. Pero es verdad que no avanzo todo lo que me gustaría avanzar. Y eso sí que es, o sea, si tú me dices lo de la página en blanco, sobre todo también es el encontrar tiempo para escribir. Porque no necesitas solo tu sitio, tu escritorio, tu lugar de trabajo que sea, sino también tiempo. O sea, tiempo porque lo malgastas mucho también. Y tener un horario fijo, tener un dinero fijo para no estar todo el rato con la cabeza preocupado por el dinero, y eso es es muy difícil de conseguir. Entonces, incluso yo conozco gente que a veces digo, amigas casadas con hijos, con muchos más, mucho menos tiempo que yo, y consiguen en cambio escribir más. O sea, también es como tú te organices, ¿no? Y yo la verdad que no sé, yo no sé si es que no me organizo bien o pierdo mucho tiempo en cosas así. Pero yo la sensación que tengo es que no avanzo lo suficiente. Llevo ya como un año escribiendo y bueno, sí, tengo como unas 120 páginas escritas, o 130 creo que son ahora. Pero claro, que para mí no son más que el esqueleto de la historia, porque tengo que reescribirlas y tengo la sensación de que aún le queda por lo menos otro año de reescritura o más, que nunca se sabe. Y luego saber cuándo llega al final también debe ser difícil. Decir, no, ahora sí, ¿no? Porque siempre como que piensas que está incompleto. Y también eso es una cosa que es difícil de decir, ¿no? Y que en un momento ya tienes que decir, ya. Vale. Eso, no sé, supongo que llegará. ¿Dirías que eres escritora? Hombre, yo no sé, hasta que no acabo el libro y estoy verdaderamente satisfecha,
diría simplemente que me gusta contar historias y ya está. O sea, escritor, eso supongo que es un oficio y se paga por ello. Yo nunca he recibido dinero por mi escritura ni por nada de lo que... Bueno, sí, por la serie, sí, pero que sí, de lo que es escritor. Pero lo que sí que tengo es el impulso de escribir y eso, si llamamos a eso, sí. Eso es luego que lo tengo, pues siempre he tenido ganas de contar y de escribir. Lo que pasa es que le he tenido muchísimo respeto a la escritura porque yo creo que de alguna manera es algo que siempre quise hacer y que es lo primero que hice en realidad cuando era pequeña, pero como que me ha costado mucho aceptar que yo soy capaz de hacerlo. Y he dado muchos meandros, así como ahora, pues guión, no, mejor cómic, pero siempre tapándote un poco con lo de la imagen, que tampoco es que pienso que sea lo mío, porque mis dibujos no son excesivamente, ¿sabes? Sino simplemente es expresar algo y contar una historia. Pero al final, donde yo más a gusto me siento y donde veo que más puedo aportar, quizá sí que sea más en la escritura que con la cosa gráfica, ¿sabes? Bueno, pues muchas gracias, Sara. Y ahora unas preguntas cortas que hago para terminar. Mira. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Buah, eso es difícil. No sé, la verdad. Eso es que... Mira que tenía esa pregunta una vez, la pensé y todo, y ahora se me ha olvidado en la respuesta. Pero quizá el superpoder de aprovechar el tiempo. Claro, mi pregunta cuando has dicho ¿tendría que avanzar más? O sea, ¿cuánto se tarda en escribir un libro? ¿Qué estadísticas tienes de cuánto se tarda en escribir un libro? No lo sé, la verdad que tampoco lo he... Igual te estás poniendo mucha presión. Igual es lo normal. Claro. Sí, igual es lo normal, sí, verdad. Pero bueno, me gustaría poder tener el superpoder de decir, no, sí, de que no tener la sensación de que me faltara el tiempo, sino de aprovecharlo en el sentido Ojalá que nunca faltara el tiempo. No, sí, como que tuviera la sensación de que me sobra. Eso sería súper agradable. No, porque seguro que lo llenarías con otra cosa que te gustara, porque si te gustan muchas cosas, siempre se llena el tiempo. Porque ¿cuánto tiempo te tiras tumbada en el sofá? Pues sí, me tiro bastante. Pero seguro que escuchando libros o leyendo algo así. Sí, haciendo voluntad, pero también a veces mirando las moscas. O sea, ay, qué gusto. No, eso también es verdad que pierdo tiempo, ¿eh? Lo ganas descansando, lo ganas reflexionando, lo ganas mirando moscas. Sí, o sea, a veces no soy tan productiva, sí. ¿Un deseo por cumplir? Escribir un buen libro. Vale. ¿Un sitio en el que sientes que estás en casa? Berlín. Vale, la otra era Valencia o Berlín. Hombre, las dos. Vale. ¿Y una palabra que defina tu momento actual? Una palabra que... Pues la verdad que no sabría decir. Indecisión. ¿Cuándo sale tu serie animada? Y... Es que nunca sé si lo digo bien. Es una serie animada, Sí, es una ¿no? serie de animación. Vale, una serie de animación. ¿Cuándo sale y cómo nos podemos enterar? Bueno, no lo sé cuándo saldrá porque digamos que estoy ahora en proceso de hacerla salir del cajón. Vale. Entonces, pero yo creo que de cara a la primavera, verano, ojalá, y desde luego te avisaré. Vale. ¿Alguien puede trabajar contigo o por ahora estás cerrada a nuevos proyectos? No, yo nunca estoy cerrada a nada. Vale. O sea, de momento tengo un trabajo fijo que eso me quita un poco de tiempo, pero estoy siempre como deseosa de hacer cosas nuevas. Lo que pasa que muchas veces el deseo es eso, ¿no? Es el tiempo lo que tener tanta... Me encantaría tener más proyectos, pero muchas veces la realidad es otra. Te entiendo. Vale, pues entonces dejo lo que me des de contacto en la descripción del podcast y yo creo que ya. ¿Algo más por decir? No, que te quiero agradecer a ti también, que me has apoyado siempre mucho. Ay, muchas gracias. Porque la verdad que ya en el Pop-Up Store que hicimos hace años y tantas cosas que siempre, no sé, has como confiado también en las cosas que yo
hacía o has valorado mi trabajo y nada, y yo también me gusta mucho el tuyo y así también te quería dar las gracias y la enhorabuena por este podcast que me gusta mucho y que he escuchado, creo que hasta íntegro. Muchas gracias porque sé que no escuchas podcast. Por eso, es verdad. Gracias, Sara. Bueno, hasta luego. Hasta luego.